Un gustazo aprovechar esta oportunidad con La Tremenda. Hoy, 6 de febrero de 2019, estamos iniciando el primer programa de Política con Sinergia. Nos da mucho gusto aprovechar esta oportunidad acompañados con Miguel Villanueva, mucho gusto. Gracias, Daniel Mitchell. Daniel y Miguel, con quien hemos estado compartiendo desde hace tiempo un concepto que nos interesa mucho en Celaya: política, pero una política sana que necesitamos en Celaya. Su servidor Jorge Acuña, que transmitimos normalmente en la plataforma de Foros X, pero hoy con esta alianza de La Tremenda queremos tener esa oportunidad de llegar a mucha más gente y generar una reflexión. Daniel, ¿qué te hace estar en este espacio? Bueno, pues de antemano tu invitación y pues el interés de hacer una política diferente, de hacer esta influencia. La influencia es importante porque la intención es hacer un tema de influencia, pero de manera positiva. Miguel. Pues tener un poquito de gobiernos más inclusivos, estar más dentro de toda la sinergia, como lo marcas, política. O sea, el joven necesita integrarse más a todo el circuito político de, sobre todo Celaya, que es muy, muy especial. Oye, una parte importante es entender estos dos conceptos: política y sinergia. La política es un término que durante mucho tiempo ha sido contaminado, en donde mucha gente dice política, no quiero saber nada de política, estoy fastidiado de la política, pero la realidad es de que en su concepto esencial, la política es algo inherente a la persona. Miguel, ¿qué opinas de ello? Pues mira, como bien lo marcas, la política se ha satanizado mucho. Y ese proceso de satanización, de que la sociedad ya no quiere integrarse, nos ha llevado a ya no crear nuevos políticos, a ya no crear nuevos cuadros, nuevos perfiles. Entonces ya nadie quiere meterse al sistema, porque dicen, bueno, pues si me meto ya tengo la etiqueta de ratero, vas a abusar de la gente. Entonces todo ese proceso ha dañado, o sea, realmente la política dañó al político como el político dañó la esencia, o sea, la matriz de lo que es todo el proceso de politizar, de gobernar. Entonces creo que deben de entender que hay una nueva etapa dentro de la política. Lo vimos con pues Morena, ¿no? Tomando la batuta, pues estamos en un cambio. Entonces, si los jóvenes no nos integramos a este nuevo cambio, pues la política va a seguir en una línea de extinción brutal. Extinción es bien grave, ¿no? Y pensar que la política es algo inherente a la persona, pero la intención es rescatar ese concepto y esa forma de vida política. ¿Quién se ha adueñado durante tanto tiempo de este concepto, Dani? Bueno, pues mira, yo creo que no tanto que alguien se haya adueñado, sino más bien la ciudadanía, la sociedad ha soltado pues esa facultad que tiene de intervenir en las decisiones públicas del municipio, del estado y del país en general. Yo creo que algo que tenemos que fomentar es ciudadanizar la política, sanar ese vínculo que hay entre la ciudadanía y las autoridades que toman las decisiones. Una cosa es soltar y otra cosa es que nos lo arrebaten, ¿no? Exactamente. ¿Cómo has vivido la política tú, Miguel? Hijo, en varios procesos, tanto pues, en líneas partidistas como independientes, son procesos bastante iguales y diferentes, valga la redundancia, pues, tanto en una línea institucional como en, pues digamos, la austeridad total, que es una campaña independiente. Te enseña las bases de la política. Es parte de lo que yo creo que el político ha perdido: irse a tierra, buscar el apoyo, el acercamiento. Para mí el mayor cáncer, hablando específicamente de Celaya, ha sido que ya no hay una integración entre gobiernos, ya no hay enlaces. O sea, por mucho que digan que son gobiernos inclusivos, perdimos el enlace. Entonces creo que la nueva política tratamos de rescatar ese enlace y convertirlo poco a poco en las bases de una nueva estructura política.
¿Cómo hemos vivido en estos últimos años? Dani, tú has tenido una afiliación política, la has tenido tú también. Hace muchos años yo también la tuve, aunque en los últimos dos años he tenido una participación más independiente, tanto en lo político, en lo electoral y ahora desde el Frente Ciudadano. Pero no se trata en este espacio en este programa traer ideologías políticas, no se trata de traer decisiones o posicionamientos políticos de determinado grupo, Dani. Ok, no entendí bien. Ok, lo que buscamos no es traer ideologías o posicionamientos políticos para defenderlo. Se trata de traer una nueva visión de cómo puede ser y cómo debe de ser la política en esa intención de recuperar lo que nos han arrebatado partidos políticos o sistemas políticos durante muchas décadas. Hoy es momento de recuperar esa parte que nos merecemos y que va inherente como ciudadanos. En la política hay diferentes niveles, lo municipal, lo estatal, lo federal, lo vivimos de manera diferente. Una característica del gobierno municipal, ¿cuál es, Dani? ¿Cómo la sientes tú esa vivencia con un gobierno municipal? Bueno, yo creo que la facultad o la obligación más importante de un ayuntamiento pues es brindar los servicios públicos a la ciudadanía. Yo creo que es la parte más fundamental. Cuando habla de servicios públicos, lo identificamos como una acción de gobierno, pero hay un concepto también que con el tiempo queremos ir desglosando en estos espacios, lo que es una administración pública, porque de pronto lo confundimos, ¿no, Miguel? El concepto de lo que es una administración pública y de lo que es un gobierno. Mira, como bien lo marcas, Jorge, yo creo que lo primero que debe hacer, la primera acción debería ser meternos a los manuales, a los reglamentos municipales y ver su verdadera estructura. Porque el gran problema que ha pasado para mí es, señalarlo, número uno es, se perdieron las jerarquías, se perdieron las competencias. O sea, ya ni siquiera la misma gente dentro del gobierno sabe, bueno, cuándo entra la Policía Federal, cuando entra lo estatal. Entonces esos niveles se han limpiado, se han borrado. Entonces ya ni siquiera ellos mismos saben dónde sí puedo meter las manos, dónde no puedo meter las manos. Y el gran problema es pues esa estructura de reglamentos municipales que ni siquiera conocen. Entonces creo que necesitamos dividir esas dos partes y saber cuándo entra los servidores públicos municipales y cuándo no es función del municipal y tienes que recurrir a una instancia estatal o federal. Fíjate hasta dónde va esa situación de confusión. El día de ayer, como muchos que vivimos aquí en Celaya y en Guanajuato, y de hecho fue una noticia nacional, esta marcha contra la inseguridad que se generó el día de ayer de la Alameda a la presidencia municipal. Y finalmente sale Elvira Paniagua, la presidenta, y hace una referencia de que en atención a esa exigencia por una mayor seguridad va a realizar un exhorto al gobierno federal y al estatal para que hagan su trabajo. Esto lo traigo a relucir por lo que acaba de mencionar, sí, claro. En donde ella como responsable del gobierno municipal y al mismo tiempo responsable de la administración municipal dice, esto no me toca a mí, esto le toca a otras competencias. Eso genera mucha confusión, ¿no? Mira, y en cierta parte es real. O sea, lo que es el gobierno municipal está encargado de la prevención. Digo, estuvo pues bien dicho, quizá no lo que quería escuchar la gente. No como lo dijo tal vez. Exactamente, el modo creo que fue el incorrecto. Pero por eso regreso, debemos de modificar ya ciertos reglamentos y ciertos estatutos que limitan la propia seguridad pública del municipio. Entonces por eso debemos reestructurar y debería haber un comité de personas encargadas en ver, bueno, vamos a ver hasta dónde sí puedo llegar, o sea, darle el gusto a la gente, y no el gusto, porque es más bien la necesidad que ocupa la población celayense de ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me van a permitir las dos estructuras, estatal y federal, incluirme en esa no nada más prevención, sino la ejecución del mismo. Aparte de los recursos limitados que tiene el municipio, también tiene que recurrir a instancias estatales y federales para otro tipo de recursos y otro tipo de asistencia de las autoridades.
En los más de 25 años que llevo yo en este tema de la seguridad, una buena parte en el sector público, siempre ha sido un tema de discusión de competencias. No hay duda de que al municipio le debe de predominar la función preventiva en el tema de la seguridad, eso no hay duda, pero no le exime de intervenir cuando se encuentra en situaciones en flagrancia, hablando de delitos. Pero más allá de eso, decías ahorita, Miguel, que la manera en la que Elvira Paniagua ayer refiere que su competencia es la prevención como municipio y va a ser un exhorto a las instancias. Tal vez, y coincido, se equivocó en la manera en que lo hizo el planteamiento, pero también hay una equivocación, ¿tú qué opinas, Dani? En que no fue o no son los momentos para que se laven las manos el municipio y decir eso le toca al gobierno, porque hay mucha sensibilidad, hay una herida muy a flor de piel, ¿no? Socialmente. Sí, yo creo que a la mayoría de los ciudadanos, a todos, nos gustaría ver a la autoridad municipal más ocupada con respecto a este tipo de problemáticas que aquejan a nuestro municipio. Yo creo que a nadie nos gustó precisamente por eso la actitud de nuestra presidenta municipal de decir, híjole, a mí eso no me toca, que quizás lo entendemos por un lado, pero no cubre tu expectativa. Exactamente. Sí, digo, en el marco legal, pues está correctamente lo que dice la presidenta, pero en la situación, o sea, correcto, no hay que confundir lo que es otorgar el ser un servidor público y ser un gobernante. Creo que en esa parte pecó de inocente un poco la presidenta municipal bueno, es un servidor público, me apego a la estructura que marca, mi reglamento y punto, no salgo de mi línea. Y hay que saber cuando uno tiene que ser un gobernante. Digo, mucha gente marcaba ayer, bueno, debió haber salido en el momento que llegaron a salir. Digo, si se aplaudió mucho la integración de Mauricio Hernández y claro, los dos regidores independientes, bueno, de Varela, se dio cara. Entonces, para mí, la presidenta municipal pecó pues, digamos, de lenta en ese sentido. Se esperó a que le armaran su speech, su show, y a ver, ponme el podium. Es que se quería sentir otra vez como diputada. Exacto. Sácame aquí el acril. Pensó que andamos en el pleno. No, las cosas son diferentes. Una cosa es ser diputado, es algo muy diferente, y otra cosa es ser presidente municipal. Por eso, digo, parte de que muchas campañas independientes integraron es aquí lo digo, una licencia de servidor público. ¿Por qué? Porque hay debe haber un curso, digamos, una pequeña licenciatura para saber precisamente diferenciar dónde sí entro yo como municipio, dónde no, o sea, tener todo un vaivén de una baraja de decisiones que tomar y ver hacia dónde tomarlas. Yo creo que se podrían dar cursos, formación política, social, pero cuando hay un sistema que no es una persona, cuando hay un sistema de gobierno o de administración pública que ya está corrompido, es bien difícil ir contra él. No es un tema, yo no tengo el gusto de conocer o de tratar directamente a Elvira Paniagua, no es nada personal con ella, pero asume una responsabilidad pública con altas expectativas de la población en este momento en Celaya, y que nos guste o no nos guste, hayamos votado o no por ella es la presidenta municipal, y bueno, pues hay que respetar y respaldar esa posición. Yo creo que sí está bien, reiterando lo que mencionas, Miguel, de que es correcta la base de la operación en la responsabilidad de la seguridad. Pero rescato tu comentario, Daniel, de qué es lo que esperábamos como ciudadanos. Esperábamos algo más, no esperaba escuchar que se lavara las manos y que voy a decir al gobierno que haga algo. Eso es una expectativa, ese es uno de los principios de calidad, y yo creo que la calidad también funciona en gobierno y en administración pública. Y yo voy más allá, no nada más esperar a que saliera al patio de la presidencia, sino hubiera esperado que se presentara desde la Alameda. Ella como ciudadana decía, yo también soy ciudadana, claro que lo es, padece y siente los problemas de inseguridad que hay en Celaya, no lo dudo. Pero eso mismo hubiera sido motivo como para que también hubiera sido empática y sumarse a la gente, ¿no creen? Pues parte de ese marco que nos pones viene a raíz de y vamos a hablarlo con las letras, un desgaste natural de gobernabilidad, de acción nacional en este caso. Yo, como lo hemos platicado anteriormente, que he tenido la oportunidad contigo, pues
esos cambios, esa presión, digo, ahorita sintieron presión del independiente y bueno, se empezaron a mover, pero entraron al gobierno y volvió esa comodidad. O sea, necesita la misma sociedad desde el flanco que sea, hay diferentes partidos, hay líneas independientes, necesitamos presionar a los gobiernos en curso, llámese PAN, PRI, PRD, sin importar el color, la ciudadanía debe integrarse, debe de dejar de tener ese miedo. Como lo he mencionado varias veces, la clase política se volvió una clase social. La baja, media, alta y la clase política, la clase intocable. Entonces creo que necesitamos, ellos deben desaparecer de entender, esa clase política, ¿no? Exactamente. Y que quede en forma natural, como obedece la sociología. Exactamente, o sea, son servidores públicos, la gente tiene miedo de entrar a presidencia municipal, de entrar a las oficinas, se sienten cohibidos, deben de saber que todo es de ellos. Todo es de la ciudadanía. Ok, en los minutos que llevamos en este programa, en este primer programa Política con Sinergia, probablemente hemos hablado dispersamente de varios aspectos de política, de administración pública, y a lo mejor de pronto nos confunde de qué estamos hablando, de qué tema estamos hablando. Uno de los objetivos sustanciales es generar un entorno, planteamientos que nos permitan reflexionar sobre esos temas que a todos nos interesan, qué es la política, cómo recuperar esa política como ciudadanos y entender lo que es la administración pública, que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Daniel de los servicios públicos, pero muchas veces confundimos. La política no se encarga propiamente de la ejecución de los servicios públicos y los confundimos. Se trata en este programa de tener una visión fresca, y por eso estamos los jóvenes aquí. No, están los jóvenes. Están los jóvenes. Porque la intención es de que ellos faciliten esa visión de cómo puede y cómo creemos que debe ser la política y la administración pública en este municipio, aquí en Celaya. Esa visión. ¿Cómo queremos ver ese ayuntamiento? Sí. Adelante. Pues bueno, yo creo que precisamente lo que queremos es ver a una autoridad gestionando todas esas los intereses de la ciudadanía, brindando todos los servicios que requerimos los ciudadanos. Y bueno, también creo que es importante, como dice, separar la parte de la administración pública con la parte que tiene que ver con el gobierno, que toma las decisiones y que le da el rumbo al municipio, al estado y al país. Ok, aquí en el programa vamos a tratar de centrarnos en lo que es el contexto municipal, porque es el primer nivel de gobierno que tenemos y es lo que cotidianamente sentimos. Sí. Cuando hablamos de servicios públicos, como refieres, Miguel, pues hablamos del servicio de, si hay en tu calle hay basura, hay una falla en el servicio público. Si no hay alumbrado, hay una falla en el servicio público. Si no tenemos la seguridad pública, hay una falla en el servicio público. Y así podríamos enumerar muchos otros que aunque no sean directamente proporcionados como el municipio, pero son normados y supervisados por el gobierno municipal, como el transporte público, ¿no? Si tienes una falla, si hay una falla o algo que no está funcionando bien en el transporte público, es un asunto de competencia también municipal. No funciona así, Miguel. Pues mira, en este caso marcaste muy bien el tema del transporte público. De las oportunidades que tengo de ir a Querétaro, bueno, hubo un cambio, un giro total. Vamos a venir de 3 años para acá, revolucionaron ese asunto del transporte público. Me he subido a los camiones en Querétaro y no estamos, bueno, parece que nos divide un mundo de distancia. Que son 40 kilómetros, son 20 minutos. Y es parte de lo que comentas, bueno, es parte de lo que platico, ese conformismo que ha tenido el gobierno en curso. Porque no creamos una oposición real, una oposición ciudadana de exigencia. Retomando un poquito lo primero, pues para mí la respuesta es gobiernos inclusivos. O sea, tenemos que tener gobiernos inclusivos y exigir a quien esté. Incluye a la ciudadanía, no nada más con esas pantallas de comités y lo que... No, incluirlo real en las decisiones. Me gusta mucho en uno de tus transmisiones abrir las sesiones de ayuntamiento. Bueno, que hay que esconder, si habrá ciertos temas delicados que, bueno, se van a entender, pero hay ciertos temas que nos cerrarán ciertas comisiones que
digo, son de interés Como que ¿qué cotidiano. escondes? Claro, ¿qué escondes? ¿O qué necesidad hay de decirnos hasta ahí llega el ciudadano? ¿Por qué? Porque yo soy gobierno. Que entender que el gobierno en la zona es exactamente lo mismo, fue elegido por el pueblo y al pueblo se debe. Claro, estamos en un espacio público aquí en La Tremenda y la intención de compartir esto no es nada más aprovechar un medio para hacer un señalamiento, una crítica, porque cualquier señalamiento o crítica tiene que ser responsable. ¿Y esa responsabilidad qué implica, Dani? Pues también yo creo que emitir una propuesta Así al respecto. Esa es la parte que proponemos, cómo proponemos. Pero para proponer algo a partir de algo que vemos que no está funcionando como debe de ser, tenemos que tener una visión. ¿Cómo puede ser o cómo quisiéramos que fuera el gobierno? Vamos a hablar en Celaya. ¿Cómo queremos que fuera en un servicio público en Celaya? Si no tenemos esa visión, no tenemos rumbo, simple y sencillamente. Número uno, siento que necesitamos en el área de los servidores públicos que sean ajenos a una línea partidista. Normalmente, pues el que toma puesto de director de esto, secretario de aquello, pues tiene una línea política. Y yo, como lo he dicho, yo no estoy chocado con los partidos políticos, tanto que he pertenecido a partidos políticos, pero debemos despolitizar la propia política en algunos sectores. Sigue muy, muy arraigada aquellas acciones de antaño. Entonces creo que debemos de lanzar convocatorias para ciertos puestos que pueden ser de interés social, sin importar si yo pertenezco al PRI, al PAN, al PRD. Creo que debemos incluir en ese tipo de puestos ciudadanos reales. Con las aptitudes que corresponden al puesto. Claro, ¿no? Y formar comités, o sea, se invita, siempre hemos invitado a formar esos comités seccionales ciudadanos, no nada más de que, bueno, aquí gobierna este y aquel, sino ciudadanos conformados con una verdadera estructura, y esa estructura a nivel municipal se puede lograr. Dani, en tu percepción o conocimiento de causa, ¿cómo existe actualmente esa política para nombrar a funcionarios, a directores en la función pública? Vamos a hablar del municipio, que podría ser igual en lo estatal o en lo federal, pero en lo municipal, ¿de qué depende que alguien llegue a ser director? ¿Qué criterios se utilizan realmente? No cuáles deberían de ser. ¿Cuáles se utilizan? ¿De qué depende? Bueno, ¿qué es lo que yo creo que todos observamos? Pues hacemos el favor, bueno, no hacemos, la autoridad, quien llega a la autoridad hace, bueno, hay que cubrir con ciertas cuotas políticas, hay que cumplir con ciertos favores, con los compromisos políticos. ¿Qué participación tuviste en campaña? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo de militancia? Digo, también tiene mucho que ver. Ok, esos son los criterios que hoy prevalecen. Claro. Como que gana un partido y a repartirse el pastel entre los que estuvieron en la política, ¿no? En ese proceso electoral, o cuánto tiempo llevas en la militancia. Y en el peor de los casos, ¿quién compra los puestos? Sí, claro. También se ha hablado de eso. Siempre se ha dicho que la regiduría de 1 a la 3 tiene su precio. De acuerdo a tu aportación, es tu número de regiduría. Eso dicen. Eso dice. No me consta. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta, ¿no? Lo que la gente cuenta. Las malas bocas. Ok, sí, pero la realidad es de que eso prevalece y no se necesita buscarle mucho. Son cuestionamientos que se marcan en el municipio y en todos los niveles. Pero a partir de esa realidad que estamos viviendo, yo quiero vincularlo con lo que mencionabas. ¿Quiénes deberían de ocupar los puestos? Personas con las aptitudes, con el perfil para el puesto, ¿no, Dani? Sí, definitivamente yo creo que tiene que haber un perfil, una formación adecuada para el puesto al que vas a desempeñar. Y debe haber un concurso donde personas competentes tomen la decisión de quién va a ocupar ese puesto. Ok, lo que estamos haciendo ahorita es partir de un señalamiento de una realidad que vivimos, por ejemplo, cómo se nombran a los directores, a los funcionarios públicos, que es a partir de preferencias partidistas, de cumplir favores, de cumplir compromisos. Esa es la realidad que vivimos. Pero vamos ahora con lo siguiente, ¿cómo debería de ser? Esa es nuestra visión. Nuestra visión es que debe ser un servicio de la función pública profesional. No inventamos el hilo negro. De hecho, hay normas en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que se debe hacer, como bien lo comentaba, es, a mi punto de vista, abrir una solicitud o abrir una... ¿Cómo sería? Una convocatoria. Perdón, una convocatoria y decir, bueno, yo, Miguel Villanueva, vamos a decir, si fuera licenciado en economía, bueno, tengo un puesto apto para solicitar ahí alguna
algún puesto de director, de secretario, bueno, me creo apto, hago mi solicitud. Es parte de lo que comentaba de la inclusión. O sea, hay gente, bueno, eruditos en esas áreas en Celaya, hay gente muy apta, con aptitud. Con aptitudes Sí. reales, y dicen, bueno, es que no puedo yo ir a solicitar ese puesto porque pues no soy panista, Ajá. no soy priista. Uno mismo se restringe. Exactamente, o sea, y es lo que a lo que iba, o sea, el mismo gobierno, sin importar el color, no es por, pero pues aquí gobierna una Acción Nacional, pero el PRI lo Y si hizo, fuera el todos PRI lo sería lo hacen. mismo con el PRI o el Exactamente, partido, o sea, no importa. No cambia. puedo tomar yo o incluirme a mi gobierno porque pues no eres militante, hasta un lado, Ok. por favor. Entonces creo que es parte de, o sea, para mí la raíz de la solución es gobiernos inclusivos, soluciones inclusivas y exigencias ciudadanas. Pero pasar del discurso. Quiero entender que la primera barrera está en nosotros mismos, Dani. Sí, es parte de lo que yo comentaba. Creo que hay dos partes en este conflicto, tanto la ciudadanía que no ha tomado las riendas de la situación, no ha hecho uso de las facultades o de la soberanía que tenemos como pueblo, y la parte también de el gobierno o las autoridades que no han sido inclusivas, y tenemos que llevar a cabo acciones que sanen ese vínculo, esa relación entre ciudadanía y autoridades, que puede ser a través de mecanismos como lo que comenta Miguel. Eso, los presupuestos participativos. La gente se limita a ejercer la participación ciudadana al voto cada 3 o 6 años, y pues eso no es posible. Hay muchísimas formas en las que podría participar la ciudadanía. Fíjate que es bien complicado entender esta profesionalización en el servicio público. Casualmente hoy platicaba con un funcionario público municipal y hablábamos en relación al tema, el famoso tema, no sé si lo tengan presente, el de Jorge Armengol, sí, con una liquidación que se plantea como indebida y demás. Y poníamos en la mesa que los directores o hay funcionarios públicos que si están entrando en la administración deben de firmar un contrato, deben entender que su contrato es a 3 años y que al término de los 3 años no deberían de esperar liquidaciones para evitar situaciones como la de Jorge Armengol y otros, ¿no? Sí. Tú vienes por 3 años. Pero es curioso porque él me decía, oye, pero si el puesto que yo estoy ocupando requiere conocimientos técnicos, ¿por qué no entenderse que es que genera derechos laborales? Y nos metimos en esa cuestión de, pues sí, o sea, tampoco se trata de atentar contra derechos laborales, ¿no? No, fíjate, siempre ha sido, ese es un tema muy sonado en todas las administraciones de este país. A mi criterio, a mi punto de vista, eres un funcionario público. Cumples una función y un periodo. Como un diputado, 3 años. Gobernador, presidente de la República, son 6 años. O sea, tú cumples una función. Para mí, retomando el primer tema de la política, se ha violado toda esa parte y se piensa que el político está ahí porque se lo ganó. Tu primer puesto como funcionario te lo otorgó el pueblo. Ya de ti toca trabajar para salir de nuevo a conseguir ese voto y que la gente te vuelva a dar esa confianza. Entonces no hay que confundir a las nuevas generaciones políticas, algo que tengo muy grabado dentro de mí. Tú te debes al pueblo. El político cree que el pueblo se debe a él. Entonces ahí es parte de eso de decir, bueno, cumpliste tu periodo dentro de la función pública, ya te tocará a ti. Bueno, sí, no gana uno poquito como para no tener otras opciones de trabajo. Fíjate, ahí me viene a la mente una confusión clásica donde se refiere que ahora ya no tanto, pero hace años se hablaba del primer mandatario. ¿Quién era el primer mandatario de la nación? ¿O quién es? Primer mandatario de la nación se dice es presidente de la República. Que realmente es el... Pero técnicamente el mandatario es quien recibe las instrucciones o las órdenes del mandante. Y el mandante se entiende que es el pueblo. Entonces el pueblo da instrucciones, da esa posición al mandatario que es el presidente. Pero a veces no tenemos muy claro esos conceptos y pareciera que el primer mandatario es el que manda. No, es al revés. Esas cosas nos confunden en términos, pero hay cosas más complejas, porque regresando aquí al ámbito municipal, partiríamos de... A ver, haría esa pregunta ahorita. Elvira Paniagua, como presidenta municipal en turno, y podría ser cualquier otra persona, ella
entró el 10 de octubre a partir de un voto de la votación mayoritaria en términos reales, en términos duros en las elecciones. Y debe de terminar el 9 de octubre del 2021. Eso ya está preestablecido, ¿estoy en lo correcto? Sí, claro. Correcto. Ok. ¿Debemos esperar entonces que reciba una liquidación cuando ella termine este periodo? No. Es un punto que pongo en la mesa. Tampoco estaría de acuerdo, ¿no? Más que estés de acuerdo o no, tu desacuerdo está en qué razonamiento, Dani. Pues precisamente en lo que venimos platicando, o sea, el pueblo te está confiriendo la confianza de ocupar cierto cargo por determinado tiempo y se entiende perfectamente que al finalizar ese periodo, pues simplemente te retiras. Estuviste recibiendo una percepción, tu finiquito, lo que corresponderá, ¿no? Partes proporcionales de aguinaldo, bueno, que no hay aguinaldo aquí en el municipio, sí, pero lo compensan con un bono. El famosísimo bono anual y casualmente siempre, pues, si guardan tantito presupuesto muy parecido allá a las cámaras, y no me gasto tanto, me puedo repartir tanto, o sea, hacen ahí. Pero son manejos muy a modo, como que se trata de evitarlos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de pues una confusión, una revoltura entre intereses políticos y recursos públicos, hablando de administración, ¿no? Lo que quiero mencionar con esto es de que hay una confusión. Creo que nos queda muy claro a partir de lo que estás mencionando, Daniel, que Elvira Paniagua, cuando termine su periodo, desde ahorita ya entienda que termina el 9 de octubre del 2021 y no tendría por qué esperar una liquidación, ¿ok? Sí. Pero en el caso de los de directores, de funcionarios que ella nombró, ¿cómo podríamos distinguir si su posición es política o con un peso específico administrativo? Para mí se debe hacer un análisis de las decisiones, o sea, que sean parejas, porque vamos a hablar del director de obra, de repente nada más han obras para una cierta zona de la ciudad, o sea, zonas, vamos a decir, gobernadas, sin importar el color que las gobierne, pero pues nada más ahí enfoco mis recursos, o los nuevas colonias donde sé que ahí tengo mi voto. Es muy selectivo. Esto pasa en todo México, son muy selectivos, en vez de irse a la raíz, a la realidad, bueno, el problema social, ¿qué ataca Celaya? ¿Cuál es el problema en las calles y cuáles son las calles más transitadas y más dañadas? Bueno, lo enfoco ahí, no me voy perdido por cualquier colonia a donde voy a recuperar mi voto, porque aquí el gobierno termina las campañas en un periodo y empieza el gobierno, y el gobierno piensa que debe de volver a machacar sus votos, volver a trabajarlos durante 2 años. Mantiene el gobierno a través de una administración pública haciendo campaña. Esos son de los vicios, ¿no? Que en toda la política nacional. Que actualmente siguen. Ok, estamos hablando y tratando de diferenciar lo que es el gobierno y lo que es la administración pública, para tratar de redireccionar esto. Cuando hablamos de una estructura municipal y hablamos del gobierno, ¿quiénes integran el gobierno municipal? Bueno, pues el ejecutivo es presidente municipal, los 2 síndicos y 12 regidores en el caso de Celaya, que es el ayuntamiento. Así es. Estas 15 personas en el caso de Celaya son los que integran el ayuntamiento, y que por disposición de ley son la máxima autoridad en el municipio, porque esa es otra equivocación que tenemos. Decimos, ¿quién es la máxima autoridad del municipio? ¿El presidente municipal? No. Es toda la estructura que conforma el ayuntamiento. Todo el ayuntamiento. Esa es la parte que comentaba. No hay que olvidar que todo es una sinergia de diferentes puestos, y por algo existen 2 síndicos, y por algo están los regidores, y la presidenta realmente el que gobierna, como marcas, es el ayuntamiento completo, no una sección ni un grupo. Decir, bueno, el grupo de panistas o el grupo de independientes, que ese es uno de los vicios que en mi opinión hoy prevalece, ¿no? Cuando hablan de las fracciones, eso es algo común, ¿ok? En los congresos es muy clásico, y el equivalente en el municipio sería el ayuntamiento, y dicen las bancadas, ¿no, Dani? ¿Cómo funciona eso de las bancadas? ¿Qué es una bancada? Bueno, pues la bancada tiene que ver con los diferentes regidores que tiene ciertas fuerzas políticas dentro del ayuntamiento. Por ejemplo, en el caso de Celaya, pues tenemos 4 regidores del PAN, 3 independientes, 3 de Morena, uno del Verde y uno del Verde, y uno del si no PRI. me equivoco.
Sí, es uno del Verde y uno del PRI. Del PRI, sí. Del PRI. Es como se conforman. Ok, esta es la manera en la que está integrada y nos ha acostumbrado el sistema de gobierno durante, creo que toda la vida, al menos la mía, yo creo que la de ustedes también, en la que las bancadas representan los intereses del partido que los llevó al lugar. O de un sector, o de un solo sector. O de un solo sector. ¿No sería eso que tiene que cambiar un poquito? Totalmente, digo, eso es lo que platicamos. En el momento que entras a tus funciones públicas, te debes de quitar un poquito la bandera. No atiendes únicamente las necesidades del PRI, o en este caso con la nueva integración de los independientes, o nada más del independiente que votó por mí. O sea, tienes que cubrir todos los requerimientos sin importar el sector que te lo venga a pedir. Sí. Exactamente, sobre todo porque también dentro del ayuntamiento cada regidor ocupa una comisión donde no puede concentrar los temas pues de su competencia dentro de esa comisión a los ciudadanos o a los simpatizantes que con esa fuerza política que representan. No, y luego se pelean por esas comisiones. Digo, hay comisiones que los gobiernos en turno no quieren soltar y siempre va alguien, algún regidor de ese partido, porque no la pueden soltar. Vamos a hablar en algún tiempo, pues movilidad y obras públicas, son cosas que nadie quiere soltar porque pues desajustarían su sistema. Los intereses. Quiero entender que aquí prevalecen de alguna manera los intereses de los grupos que los llevaron a esa posición, a ese puesto. Eso es lo que el criterio que ha prevalecido. Y fíjate entonces, que no hay que decir que esté tampoco totalmente mal esa división. Bueno, se debe de ver esa estructura, pero más bien los mismos regidores no deben de confundir que a fin de cuentas se deben a la gente que votó y no votó. Es que es el gran problema de la política. No, yo nada más me debo a quien votó por mí y ya. Yo no voy a votar por quien no votó por mí. No, tú tienes que ver parejo, eres un gobernante y punto. No hay que confundir esa gobernabilidad que debes de tener. Bien, recordado, estamos haciendo un ejercicio para distinguir lo que es gobierno y lo que es administración pública dentro del contexto municipal, y en este momento estamos refiriendo que el gobierno municipal se recae directamente en un órgano colegiado que es el ayuntamiento. Un ayuntamiento conformado por ¿cuántas personas? ¿Lo repites, Dani? 15. Que son... Parece evaluación, ¿verdad? En este caso la presidenta municipal, sus 2 síndicos. ¿Cuáles son los nombres de los síndicos? Ahí ya te la pongo más complicada. Híjole. Ok. Bueno, uno es... No te preocupes. No te preocupes. No creo que sí me lo sé, pero tengo que hacer más memoria. Ya está bien. Te queda agarrar en curva. Pero en puestos, ¿cómo se integra? Casi no se le da lic. Me dijiste presidente municipal. 2 síndicos y 12 regidores. 2 síndicos y 12 regidores. Puede variar de municipio en municipio. Este es el caso. Es de acuerdo. Es el caso de Celaya. Es proporcional, esa parte es proporcional a la población. A la población totalmente. Ok. Hemos hablado de muchos temas. Empezamos a hablar de lo que es el tema de nuestro entorno municipal. Queremos enfocar todos estos temas en lo que cotidianamente vivimos y sentimos. Los servicios públicos, políticas públicas, y creemos que es importante diferenciar lo que es política y administración pública. Hoy tenemos el primer programa, estaremos haciendo este ejercicio semana a semana. Esperamos que nos acompañen. ¿Tu conclusión del día de hoy, Miguel? Pues simplemente reitero, como todo el programa lo he dicho, la inclusión. Hay que exigir, hay que levantar la voz, diferentes sectores sin importar ideología o corriente que sigan, como aquí en la mesa, todos tenemos una diferente ideología, es exigir al gobierno, incluirnos en las decisiones y denunciar las situaciones que a nuestro criterio como ciudadanos, porque puede ser que a 50 personas no le parezcan y a 200 digan, no, pues tú estás mal, pero es un sector de 50 personas que se quiere hacer escuchar. Claro. Eso es lo que ocupa, eso es lo que más le duele a la ciudadanía, ya no ser escuchada, no ser atendida. ¿Tu conclusión, Dani? También concuerdo, creo que tenemos que trabajar en fomentar la participación de la ciudadanía en la vida pública del municipio en este caso. Yo creo que hay que trabajar en sanar esa relación entre la autoridad y la ciudadanía. Así es. Tú, Miguel. También concuerdo, creo que tenemos que trabajar en fomentar la participación de la ciudadanía en la vida pública del municipio en este caso. Yo creo que hay que trabajar en sanar esa relación entre la autoridad y la ciudadanía.
Pues una conclusión mía, una invitación a gobiernos, al gobierno que hoy tenemos, que no le tengan miedo al éxito. Y el éxito está en la participación con la ciudadanía. Gracias por su atención en este primer programa de Política con Sinergia. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. La próxima semana nos vemos.